Han estado ya con nosotros un par de años casi en estas entrevistas mensuales. Y pues bueno, esta vez queremos hablar de un tema padrísimo que es esta parte del mindfulness para la regulación emocional. Y pues bueno, nada más para recordarles antes que todos saben que nos gusta mucho mencionarles que este espacio es un espacio de la Fundación de Investigaciones Sociales en el que buscamos acercar información a ustedes de forma muy fácil de digerir, muy fácil de comprender, de todo lo que hay detrás de la ciencia del alcohol, del consumo nocivo, de conductas de riesgo, de tratamiento, todo lo que pueda acercarse a este tema. Y pues bueno, en esta ocasión no es la excepción de traerles a un experto en el tema de mindfulness y para eso quiero presentarles al maestro Diego Velasco. Diego, si quieres platicarnos un poquito de ti, de todos modos yo voy a leer tu semblanza en unos minutitos. Muchas gracias. Pues estoy feliz de estar con ustedes. Gracias por la invitación. Siempre estar con FISAC es un placer y me alegra mucho poder contribuir en este espacio tan bonito y tan importante. Yo pues soy psicólogo de profesión, soy psicoterapeuta y desde hace varios años me especialicé en la práctica de mindfulness. Estudié 2 diplomados para ser instructor, pero sobre todo soy practicante de meditación desde hace muchos años en realidad, desde muy joven, pero de mindfulness más o menos como desde 2016. Y entonces, bueno, ha sido una práctica para mí que ha sumado a las herramientas que ya conocía y que me ha ayudado a profundizar muchísimo en mi autoconocimiento y también puede ser una herramienta que se pueda poner en juego de manera clínica en el consultorio, dependiendo de algunas cosas que para allá iremos en unos minutitos. Sí, claro. Mira, si me permites leer brevemente Gracias. Tu semblanza y ya arrancamos. Y bueno, Diego, como él les platica, es psicólogo, es egresado de la UNAM con estudios en psicoanálisis, cuenta con una especialidad en desarrollo humano y una maestría en terapia Gestalt, es instructor de Kundalini y Hatha Yoga e instructor de Mindfulness por el Instituto Mexicano de Mindfulness y el sistema Unified Mindfulness de Shinzen Yang. Ha escrito para revistas de salud y es coautor de diversos manuales y libros acerca de la responsabilidad ante el consumo de alcohol de la Fundación de Investigaciones Sociales y la International Alliance for Responsible Drinking. Actualmente se dedica a la consulta privada. Como les dijo, imparte clases, talleres en el Instituto Humanista de Psicoterapia Gestalt y en Cabana Yoga y Mindfulness, estudio de yoga y meditación del que es cofundador. Entonces, bueno, después de leer esto, es obvio que tenemos aquí al experto con nosotros. Pues quisiera que empezáramos con esta entrevista, pues desde las bases, ¿no? O sea, porque creo que por lo menos en los últimos 5 años, que creo que coincide con lo que nos cuentas de tu formación, la palabra mindfulness está en todos lados. Yo que soy nutrióloga lo escucho en la alimentación, en terapias, en talleres, en retiros, o sea, como que en muchas cosas. Entonces, ¿qué relevancia tiene, por ejemplo, para la regulación emocional, que es de lo que vamos a hablar hoy? ¿Qué nos puedes decir de eso? Bueno, es una pregunta amplia y compleja. Voy a tratar de ser muy concreto. Pero digamos que la práctica de mindfulness puede entenderse de una manera bastante simple. Las cosas empiezan a hacerse un poco complejas cuando se lleva a la práctica. Pero mindfulness es la capacidad de poner atención. Es una habilidad de la mente, es una cualidad de la mente. Poner atención en el momento presente, tratando de no emitir juicios y generando una actitud de aceptación ante la experiencia tal cual es. Y esto puede ser fácil esto es una definición que no es tan compleja, pero que en la práctica tiene varias sutilezas, ¿no? Se trata de lograr sostener la atención en el momento presente, la experiencia tal cual sea, tratando de no juzgar y cultivando una actitud de aceptación. Y eso implica muchas cosas, porque pues directamente con el tema de hoy implica regulación emocional. Implica aprender a hacerlo, no es que lo tengas que saber desde antes para meditar. La meditación es una de las estrategias más utilizadas, en particular mindfulness, para desarrollar la regulación emocional, porque es una estrategia, es una técnica, bueno, es mucho más que una técnica, pero por ser simple, es una técnica que nos ayuda a estar presente en el cuerpo. Y el cuerpo, evidentemente, está lleno de sensaciones que conforman emociones, a las que les llamamos de cierto nombre, ¿no? Y entonces uno se sienta a meditar
muy esperanzado de encontrar un momento de paz y de pronto viene el enojo y viene la tristeza y viene frustración y viene hartazgo o te duele la pierna o se te durmió la pierna. Pasan un montón de cosas que empiezan a activar la respuesta emocional y lo que hacemos comúnmente ante eso es evadirlo o quererlo rechazar o distraernos. Eso es algo natural que todos los organismos hacen, alejarse de la incomodidad y promover el placer, ¿no? Entonces, cuando las emociones se activan y empiezan a generar incomodidad, las estrategias de la mente son siempre pues la evasión, el rechazo, la negación, la distracción, y la meditación es todo lo contrario. Es una estrategia de afrontamiento, es decir, de quedarnos presentes sintiendo, y ahí es donde se echan a andar todos los mecanismos que ayudan a la regulación emocional. Para empezar, sentir, o sea, identificar dónde está, qué emoción es, ponerle un nombre, y en lugar de rechazarla, o incluso en lugar, ahí es donde viene el juicio, de juzgarla, generar aceptación ante la emoción. Y eso suena muy bonito, pero en la práctica es muy extraño generar, por ejemplo, aceptación al enojo o aceptación a la tristeza, que son emociones que tratamos de no sentir. Pero el problema es que cuando no sentimos o cuando disminuimos la sensibilidad, disminuimos la sensibilidad a las emociones en general. Eso incluye la alegría, el gozo, el placer, la felicidad. No es tan selectivo. No podemos desconectar el cable de la tristeza y ya, ¿no? Hay una desensibilización general. Entonces, por el contrario, cuando generamos sensibilidad y nos quedamos presentes en el cuerpo, todas las emociones tienen más espacio y posibilidad de existir. Las incómodas, pero también las que son muy agradables. Y entonces se trata de ir más que entendiendo, que la parte teórica es importante, pero más que entendiendo, sintiendo, viviendo la experiencia de sostenernos presentes en la incomodidad y darnos cuenta cómo las emociones tienen un ciclo de existencia. Esto es algo de lo que las filosofías orientales han hablado siempre, ¿no? De cómo las emociones, los pensamientos, las sensaciones son fluctuantes, existen por un tiempo y luego desaparecen o se transforman en algo más. Pero es posible observarlo directamente. No es una idea, es un hecho, es algo que se puede experimentar en la meditación y darnos cuenta que eso es posible y que uno puede sostener su atención a través del enojo, por ejemplo, y ver cómo va disminuyendo, nos da una fortaleza interna importante. Sabemos que podemos sostenernos, permitir que la emoción venga, permitir que esté en el cuerpo e incluso en algunas ocasiones hasta tratar de entender qué es lo que la emoción nos está queriendo decir. Las emociones no son errores de la evolución, es todo lo contrario. Entonces las prácticas de meditación y la regulación emocional nos ayudan a aprender de las emociones, más que a querer controlarlas en el sentido de yo digo cuándo lo siento y cuándo no lo siento. Más bien se trata de abrirnos a ellas y dejar que el cuerpo las experimente. Y en muchas ocasiones incluso, te digo, darnos cuenta cuál es la necesidad de fondo, ¿no? No, ay, yo ya me sentí aquí en terapia, yo mis 5 minutos de terapia. Fíjate que es muy interesante lo que dices, porque por lo que entiendo entonces, pues la base es estar presente, ¿no? Sentirlo y vivirlo y desmenuzarlo para saber qué es, qué estás sintiendo. Sí. Y creo que uno de los grandes retos hoy en día es que todos vamos en piloto automático, no nos damos ni un minuto ni siquiera para respirar, para saber qué día es hoy, si ya es tarde, si es mañana. O sea, como que creo que hoy en día nuestro estilo de vida nos está alejando un poco de todo eso que nos acabas de mencionar. Y por lo mismo de tocando el tema como de los estilos de vida, pues sabemos que el consumo de alcohol pues es algo a lo que estamos expuestos, ya sea de una forma moderada o en todo caso pues haciendo uso nocivo de esta sustancia. ¿Qué vínculo hay entre esto? O sea, ¿cómo se puede unir? ¿Cómo lo podemos relacionar? Híjole, es una gran pregunta, pues hay varias formas, pero creo que la más obvia y evidente por el tema de hoy es precisamente el alcohol, al ser un depresor del sistema nervioso y al bajar la sensibilidad corporal, pues baja la sensibilidad también emocional. Es decir, si yo estoy sintiendo un hoyo en la panza porque estoy ansioso y constantemente siento una presión en el pecho porque estoy enojado, y hago un uso nocivo del alcohol, pues por supuesto que esas sensaciones van a disminuir. Y es una de las razones por las que la gente cree que excederse en el consumo de alcohol es una forma de no estar deprimidos, de estar más contentos, de trabajar sus emociones, de quitarle importancia a los problemas.
pero en realidad tiene que ver con una anestesia, con una depresión a nivel sistema nervioso, pero no hay ningún tipo de regulación emocional. Eso no es regulación, tampoco es manejo de estrés. Lo que estamos haciendo es, a través de una sustancia que se consume en exceso, como sedar o anestesiar el cuerpo para que esta molestia que viene de una emoción no se experimente con tanta fuerza. Entonces, por supuesto que es relevante. Cuando una persona logra, por ejemplo, yo lo veo en el consultorio, es muy, muy interesante cuando alguien tiene un patrón de consumo excesivo, es muy interesante desglosar qué es lo que está generando la necesidad de dormir el cuerpo y esta compulsión que de pronto puede sentirse, de dónde viene o a qué obedece o a qué ayuda, por qué le sirve a la persona consumir de esa forma, porque siempre hay un beneficio. No nada, o sea, a lo mejor es echar relajo un rato con amigos, pero también hay un beneficio a veces más profundo. Y en poder comprender la necesidad que se está durmiendo con un consumo excesivo, ayuda a identificarla y entonces encontrar caminos alternativos de afrontamiento. Y la práctica de meditación es un apoyo, por supuesto no es una terapia en sí misma, pero es un apoyo muy importante para que una persona que no ha estado acostumbrada a sostener, por ejemplo, por decir algo, la tristeza o el enojo en su cuerpo, tenga herramientas para sostener esas emociones y ya no sea necesaria una sustancia para evitar sentirla. Entonces, es importantísimo. O, por ejemplo, en el tema del control de impulsos, ¿no? La meditación, como requiere de paciencia, es una práctica, es una disciplina, así como ir al gimnasio o como aprender a andar en bicicleta o aprender ajedrez, es una disciplina que requiere repetición, que requiere paciencia y práctica, porque podemos leer 80 libros de mindfulness, pero ninguno nos va a dar la experiencia directa de la meditación. Cuando una persona se expone a la práctica de forma recurrente, no nada más es es un beneficio que va más allá de algo subjetivo. Por supuesto, hay un bienestar subjetivo, que es lo que se reporta como se siente bien, me siento mejor, estoy más tranquilo, conozco más mis emociones, pero también hay otro tipo de evidencias ahí muy interesantes que nos ayudan a comprender por qué una persona que medita se siente bien, además de lo que siente de forma subjetiva, hay cambios a nivel fisiológico que apoyan este bienestar. Entonces, para una persona que pueda llegar a tener un consumo excesivo, la meditación podría ser una súper alternativa acompañada de otros procesos terapéuticos para aumentar la regulación emocional, para regular, por lo tanto, el impulso y conocer, ¿no? Autoconocimiento, que es básico de las emociones y la causa de esas emociones, ¿no? Para encontrar otras vías. No, y justo esa era la siguiente pregunta, si sí se puede utilizar como una terapia o como dices, complementario, entonces ese sería tu mensaje, o sea, que es complementario. Absolutamente. Además, o sea, esto que tú nos platicas, que por ejemplo en la primera pregunta que nos desglosaste muy bien qué era, mucha gente creo que lo desconoce realmente qué es, o sea, como que nada más uno piensa, ay, sí, atención plena y estar consciente de tus emociones, y piensan o que es fácil o que no tiene ninguna relevancia. Así Entonces, es. sí, o sea, como dices, pues sí es un buen complemento, y te lo digo yo también, por ejemplo, desde mi trinchera de la nutrición, también se Claro. está utilizando mucho en consultas, o sea, como tan solo el sentarte a comer con tu pedazo de carne y tu arroz y lo que sea que tengas ahí enfrente, porque mucha gente come en automático. Así Y es. entonces no, o sea, es a ver qué estás comiendo, no estés viendo la tele, no te distraigas, ten ahí al momento, pues, a qué te sabe, está calientito, está frío, o sea, como que todo eso que justamente ayuda mucho pues, al momento de la parte de la alimentación, que también, pues, es un proceso fisiológico, como mencionas ahorita también, de todas las emociones. Totalmente. Mi siguiente pregunta es entonces, ¿cómo los profesionales de la salud pueden incorporar esta práctica en su terapia o si se enfrentan a pacientes que buscan reducir su consumo de alcohol? Claro. Bueno, algo que me parecería importante desde un lugar ético sería decir que lo primero que yo recomendaría sería que los terapeutas practicaran. O sea, si un terapeuta está interesado en utilizar estrategias de atención plena, lo primero que tendría que hacer sería explorarlo primero él o ella. Porque otra vez, yo puedo decirte cómo llegar de tal a tal lugar, porque lo vi en un mapa, pero si no conozco las calles y no sé el tipo de adversidades que hay, o el tope de fulano,
no voy Ujú. a poder acompañarte cuando tú estés en esa calle. Entonces es muy fácil recetar estrategias, pero nada más lejos de eso. Se trata primero de que la o el terapeuta experimenten, al menos tengan un poco de conocimiento directo de qué es meditar, para que se enfrenten a sus propios obstáculos, a sus propias emociones, a su propia frustración y cómo lo resuelven, ¿no? Como terapeutas es fácil ser seducidos por este lugar de saber más que la persona que está en consulta, en el sentido de yo te digo cómo hacerlo y qué hacer y yo tengo la razón. Pero si yo no he meditado y yo no sé qué estrategias uso cuando me frustro o cuando me cuesta trabajo meditar y no tengo ganas o cuando me da sueño meditando, ¿cómo puedo sostener mi acompañamiento? ¿Desde dónde? O sea, a lo mejor desde un lugar teórico y pues sí, a lo mejor no hago daño, pero es un acompañamiento mucho más enriquecido y auténtico cuando la persona que acompaña practica meditación. Ujú. Eso sería algo que yo no podría dejar de nombrar, porque si no se vuelve un tip, ¿no? Así una recomendación de, pues mira, vete pero cuando viene desde la experiencia es muy diferente. Ahora, hay mucha literatura, hay libros de mindfulness y psicoterapia de diferentes autores, donde hay mucha teoría y ejercicios prácticos. Existe el Manual Clínico de Mindfulness, excelente libro, donde vienen muchos, es una compilación de artículos incluso para diferentes trastornos mentales y algunas aplicaciones de, por ejemplo, terapias basadas en mindfulness, que son terapias cognitivo-conductuales o basadas en evidencia, que se han desarrollado a partir de la práctica de meditación. Entonces, hay mucho material, hay mucha teoría, muchos ejercicios prácticos. Por ejemplo, hay un libro excelente que se llama Sentarse Juntos, y hay mucho de dónde obtener ejercicios. Eso no es fácil no es difícil de encontrar, perdón, pero lo realmente valioso será que cuando se encuentren esos libros, primero los practique él o la terapeuta y luego los comparta para ver también, fíjate, existe también pondría yo otro asterisco, existe el mindfulness sensible al trauma, que es un ajuste que se ha tenido que hacer a la práctica de mindfulness, porque en algunas experiencias la meditación es contraproducente. Entonces, por eso hay que ser cuidadosos en no recetarlo como si fuera, como dices tú, ahorita está de moda en todos lados y de pronto se toma como algo un poco a la ligera. Pero, por ejemplo, una persona que acaba de vivir una experiencia traumática y hace meditación, lo más probable es que no sea buena idea. Va a estar demasiado en contacto con las emociones que justo su cuerpo todavía no está ni procesando, o con imágenes de lo que vio o vivió que todavía no están procesadas, y eso puede ser un detonador terrible de ansiedad. Entonces, no siempre, no es una panacea, no es algo que se hace todo el tiempo con todas las personas. Hay que ser sensibles, hay que estudiar y hay que explorarlo como un recurso emocional, cognitivo, de un impacto muy profundo si se sabe utilizar, pero también puede hacer daño cuando no se es cuidadoso con su aplicación. Sí, no, totalmente de acuerdo. Creo que coincido contigo en que eso que dices de que no es tal cual así una receta de, bueno, ahí le va y esto todos los días de 7 a 8. Exacto. Justamente, pues eso hace también, como que creo que pasa mucho en el área de la salud, que siempre la respuesta es como depende, ¿no? Y la gente odia Sí, esa respuesta, la gente odia escuchar eso, pero es la así es. verdad, no es, el ayuno intermitente no es para todos, el mindfulness no es Claro. para todos, Sí. ¿sabes? O sea, como todo esto que al final pues la gente lo odia, pero es la realidad y esto me encantó esto que mencionaste de la ética detrás de, Ujú. su, de su práctica, de su prescripción. Y Totalmente. Diego, si pudieras darnos así una probadita de cómo es, por ejemplo, algo relacionado así con el mindfulness o una técnica que tú ocupes mucho, algo que los que nos están escuchando pudieran experimentar un poquito como para ver si es lo Ujú. que pensaban o no. Sí, sí, es buena pregunta esa, porque hay como muchas ideas alrededor de la meditación, y la meditación puede ser muy divertida. En realidad, claro, tenemos estas imágenes muy solemnes de meditar que son absolutamente importantes porque son los orígenes de la meditación, ¿no? Las diferentes filosofías orientales nos han dado un conocimiento impresionante, y la práctica de mindfulness es una derivación de una de estas prácticas ancestrales, ahora ya occidentalizada. Se considera que es una meditación occidental, pero por supuesto que tiene una profundidad muy grande, pero también nos permite, al ser una práctica laica, que no está asociada a ninguna filosofía, también nos permite a lo mejor ser un poco más juguetones en un sentido. O sea, quiero decir,
por ejemplo, hay una práctica que es muy, muy amable, que es mindfulness en los sonidos. Es aprender a escuchar con atención plena, que es algo, es una experiencia muy agradable, sobre todo, seguramente, y bueno, aprovecho para dar esta advertencia. A veces cuando las personas empiezan a meditar, la instrucción más común es siente tu respiración, ¿no? Siente los pulmones, inhala y exhala, y bla, bla. O inhala profundo y empieza a ver como instrucciones de cómo respirar. Y eso de entrada puede ser muy angustiante para quien no pueda o no sepa cómo respirar. Por más raro que parezca, respiramos automático, como decías tú. Pero cuando queremos empezar a manipular la respiración, eso puede generar más angustia. Entonces, la práctica de mindfulness no pide una respiración específica. Solo es que el cuerpo respire. Y lo que uno quiere es observar la respiración, no manipularla. Pero a veces estar en el pecho es muy incómodo, porque aquí es donde sentimos ansiedad. Entonces, sentir la respiración puede ser directamente vinculado con sentir ansiedad. Y entonces la gente cree que no pueden meditar o que no deben, ¿no? Y hay adaptaciones. Por ejemplo, hacer mindfulness en los sonidos. Si el cuerpo en este momento no es un lugar en el que yo me sienta muy a gusto, puedo empezar a hacer meditación escuchando. Estoy utilizando mis sentidos, estoy usando mi propia percepción del entorno, pero de una forma consciente, no automatizada. Y puede ser desde poner música, muy cuencos, sonidos de naturaleza, algo que facilite, que sea relajante, pero también lo podría hacer, por ejemplo, con música clásica. Y eligiendo un instrumento y tratando de seguir ese instrumento a lo largo de toda la pieza. Eso es, de todos los estímulos auditivos, elegir uno y sostener la atención. Porque ahí entonces lo que estamos haciendo es que haya concentración, claridad sensorial. Estoy escuchando los violines, por ejemplo, y estoy solamente escuchándolos. No estoy queriendo que los violines hagan lo que yo digo, porque la pieza ya está hecha. Yo estoy solamente siendo como un observador o un escucha de los violines. Esa posición, ¿no? De ser observadores y no manipular, esa es una actitud muy importante que ayuda a la práctica de mindfulness. Observar, como con las emociones, como en la regulación emocional. Observar qué pasa y dejar que suceda, estando presente y como con esta presencia que contiene, ¿no? Entonces, mindfulness en los sonidos es una gran estrategia, es bastante seguro, porque no implica ir a respirar o a sentir el cuerpo, y es una práctica que puede ser casi practicada por cualquier persona. Digo casi porque habrán quienes no se sientan a gusto, ¿no? Para no generalizar, pero una canción que te guste o una canción neutral, escuchar un instrumento a lo largo de la canción, eso sería una aplicación muy amable de atención plena, por ejemplo. Okay. Ay, me encantó. Ay, sí, ahorita yo colgando Ahorita mismo. pondré mi música. Sí, sí. Me encantó porque justo es la importancia de siempre ir con el experto, o sea, como que de abrir un poco tu mente a lo que a lo mejor has escuchado e incluso has hasta juzgado. Yo creo que también has recibido mucho juicio, bueno, mucho prejuicio, porque pues justo como dices, uno viaja luego a los monjes y uno dice, no, yo no tengo paciencia ni tiempo, ni me visualizo así, y no, como dices, hay muchísimas alternativas. Sí. Y por eso regreso a eso de, pues depende, o sea, lo mejor para ti será, ¿sabes? O sea, como que creo que mucho es también aprender a conocerse, lo cual mucha gente ni siquiera lo tiene muy presente, como que no conocen qué te gusta, qué no, a lo mejor no estoy cómoda con esta sensación, pero está así. Claro. Entonces, me encantó ese ejemplo que diste. Y bueno, yo por supuesto que estoy tan encantada que no quisiera que esto terminara, pero siempre nos gusta cerrar con algún mensaje que pudieras darnos, o que el experto al que estamos entrevistando pudiera darnos. Y a mí me gustaría preguntarte en esta ocasión, ¿qué mensaje le darías a nuestra audiencia sobre la importancia de cuidar su salud mental y emocional? ¿Cuál sería tu mensaje? Híjole, si tuviera que decir una cosa, sería que dediquemos tiempo y recursos cognitivos, emocionales, a sentir. Que le demos tiempo a recuperar nuestra capacidad de sentir. O sea, nuestra sociedad está demasiado desensibilizada y la velocidad en la que vivimos todo el tiempo jala la atención fuera. Las redes sociales hacen eso todo el tiempo, ¿no? Capturar la atención es como lo más preciado ahorita, jalar la atención de alguien. Entonces de pronto nuestra atención ya no es nuestra, pareciera que estamos viendo
dónde ponerla. La podemos poner en nosotras, en nosotros, y recuperar la capacidad de sentir, porque sintiendo vamos a tener acceso a mucho conocimiento, a mucha información que el cuerpo nos puede ofrecer y que se ha menospreciado constantemente, ¿no? Como, ay, es una corazonada, como si eso fuera menos importante que un argumento. Y a veces las corazonadas son las que más nos ayudan a saber por dónde ir, ¿no? Porque son decisiones que se toman más a partir de lo que deseamos y lo que nos da alegría que lo que tenemos que hacer. Entonces, recuperar, como dignificar o redignificar el cuerpo y las emociones, para mí sería un pilar de la salud mental. Si eso está bien sostenido, las personas podemos tener un acceso y una actitud compasiva y amorosa a lo que el cuerpo reporta. Y es muy importante. Eso existe desde siempre, desde antes de que existieran los argumentos racionales, estaba el cuerpo y estaban las cientos de sensaciones. Entonces, recuperar eso es muy importante. Y hay formas sistemáticas y cuidadas de hacerlo. O sea, no es nada más así nomás, ¿no? Hay formas cuidadas, cuidadosas para hacer eso. No, y para, como dices, el estilo de vida que llevamos ahorita, sí es necesario que alguien nos guíe, porque también claro, uno puede estar expuesto, incluso en redes, como mencionas, a formas que según puedes hacerlo, pero tal vez no es la mejor. Entonces, bueno. Así es, así es. Diego, estoy fascinada de qué forma quien nos está escuchando y que está en el mismo éxtasis que estoy yo ahorita, cómo te pueden encontrar en redes o escribes en algún blog o cómo te pueden contactar. Claro, muchas gracias. Pues tenemos, como compartías hace ratito, tenemos una cuenta, tenemos un estudio de yoga y meditación que se llama Cabana Yoga y Meditación y Mindfulness. Y estamos en Instagram y en Facebook como Cabana Yoga, así tal cual. Y ahí estamos poniendo todas las clases, talleres, retiros, todo lo que hacemos en el estudio lo compartimos a través de nuestras redes sociales. Pueden escribirnos en cualquier momento. Tenemos clases de yoga y meditación, talleres, 1000 cosas. Entonces, esa sería la forma más directa. Perfecto, perfecto. Te agradezco muchísimo. A todos los que nos están escuchando igual, les agradecemos una vez más que estén aquí con nosotros en estos Shots Conciencia. Ya saben que si no estoy yo, Aranza Perea, está Esteban Noya, nuestro coordinador de ciencia, que también muy emocionado cada mes también está aquí frente a ustedes. Y pues bueno, ya estaremos viéndonos en una siguiente edición para el próximo mes. Diego, nuevamente te agradezco mucho. Ya sabes que además eres bienvenido siempre, siempre que quieras. Gracias. Estoy segura que quien te haya escuchado ahorita quedó súper encantado. Y pues bueno, a todos nuevamente agradecerles. Acuérdense de seguirnos en nuestras redes como @mitosalcohol o en YouTube como Alcoholinfórmate, donde ahí también subimos estas entrevistas. Y pues bueno, cuídense mucho y nos estaremos viendo en la siguiente. Gracias. Gracias.